El ser humano ha establecido una historia con el pasar del tiempo, la cual ha estado en constante evolución a tal punto que hoy en día se encuentra una gran diversidad de personas con diferentes ideas, culturas, idiomas y creencias. A continuación, el equipo 2 presentará algunos países con estos conceptos representativos. México. La estética en México suele ser muy variada, ya que está influenciada por una rica historia cultural que abarca desde las antiguas civilizaciones precolombianas hasta la influencia colonial española y la modernidad contemporánea. Actitudes y creencias. Los mexicanos suelen ser reconocidos por su hospitalidad hacia las personas en general, siendo catalogados como personas amables y dispuestos a fomentar su cultura con los demás. Algunas creencias que solemos tener los mexicanos, como por ejemplo pasar por debajo de una escalera, la cual nos traería mala suerte. De igual manera, se tiene la creencia que si pasas un huevo crudo frotándolo por todo el cuerpo, este mismo se llevaría las malas energías. Religión. El 78% de la población es católica, un 7.9% es cristiano evangélico y un tercer lugar se ubican las personas ateas con un 6.7%. Cultura. En la actualidad es una combinación de varias culturas, ya que desde la conquista, las diversas culturas de México prehispánico e incluso algunos elementos de las culturas africanas que llegaron a ciertas regiones al ser traídas como esclavos. Las principales de estas son la gastronomía, literatura, arte, música y arqueología. Educación. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, las cuales son obligatorias incluyendo la media superior. Idioma. Cuentan con 69 lenguas nacionales, 68 son indígenas y el español, por lo que se encuentran entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupan el segundo lugar con esta característica en América Latina. Organización social. La sociedad mexicana está conformada por personas con diferentes costumbres y necesidades, pero por necesidades comunes a todas, por ejemplo, el agua, la comida, la ropa, la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, la educación, la comunicación y otras más. Canadá. Estética. Usualmente los canadienses suelen vestir de manera cómoda e informal. Lo más común que usan son camisetas y vaqueros. En cambio, en invierno suelen usar abrigos gruesos, botas de nieve o agua, gorros, guantes y bufandas para protegerse del frío. Actitudes y creencias. Los canadienses son reconocidos internacionalmente por su temperamento pacífico, cooperativo y generoso. Valoran la honestidad y suelen empatizar mucho con el resto de las personas de su alrededor. En Año Nuevo se tiene la creencia de comer frijoles negros para traer la buena suerte y tenerla todo lo que resta del año. Religión. La religión más practicada es la católica, con un 29.94%, existiendo otros diversos credos cristianos con el 23.38%, así como otras religiones propias de las distintas minorías, como lo son los musulmanes, con un 4.88%, el budismo con 0.98%, los judíos con 0.92% y los ateos con el 34.62%. Cultura. Los canadienses tienen una cultura muy diversa, por eso son típicamente muy abiertos a las características que hacen que cada persona sea única. Una gran variedad de comidas y de actividades étnicas se encuentran en la mayoría de las ciudades y comunidades a través del país. En el transcurso de un año, muchas festividades tienen lugar con el objetivo de honrar y de reconocer las diferentes culturas y tradiciones del pueblo canadiense. Educación. La educación es obligatoria por la ley para los niños o niñas. Madres, padres y tutores son responsables de la asistencia obligatoria a las escuelas de los niños entre los 6 y los 18 años. Idioma. Canadá es conocido por sus dos lenguas, las cuales son el inglés y el francés. Un 18% de su población es bilingüe, mientras que el 21% son francófonos y el otro 75% son angloparlantes, siendo el inglés la lengua materna del país. Organización social. La Organización Social de Canadá es diversa y multicultural. Canadá es conocida por su política de multiculturalismo y por acoger a personas de diversas culturas, etnias y religiones. La sociedad canadiense se caracteriza por su tolerancia, inclusión y respeto hacia la diversidad. Alemania. Estética. El mentón adquiere belleza por su redondez graciosa y compleja.
En cambio, los caballeros varían según la época y estilo. Actitudes y creencias. Los alemanes son conocidos por ser personas sumamente eficientes y prácticas que valoran la puntualidad, las reglas y el orden. A la hora de brindar, los alemanes acostumbran a hacerlo mirándose directamente a los ojos, además de decir Prost o Zum Wohl, ya que si esto no se realiza, se puede tomar como una persona grosera o incluso puede caer sobre esta misma la maldición de 7 años. Religión. En la actualidad, 51% de los alemanes se consideran cristianos, un 28% son católicos y un 23% protestantes y un 6.5% cristianos. Es un país diverso y culturalmente rico, y cada región tiene sus propias tradiciones y festivales que reflejan su historia y culturas únicas, con una historia que abarca desde las tribus germánicas hasta la Alemania contemporánea. Educación. En Alemania existe la escolaridad obligatoria para todos. El sistema escolar es competencia de los Länders. En Alemania, la enseñanza escolar se halla en la órbita de competencias de cada uno de los 16 estados federados. Por eso existen diferentes planteles educativos y tipos de escuelas. Idioma. Su lengua materna es el alemán, el cual es hablado por más de 10 millones de personas. Una de las peculiaridades de este idioma es que cuenta con 3 géneros que son el masculino, femenino y neutro. Organización social. La República Federal de Alemania es un estado federal y está organizada en forma de democracia parlamentaria. Japón. Estética. La estética japonesa es una filosofía de vida que ha dado forma no solo a las artes tradicionales, sino también a los códigos sociales y manera de ser de los japoneses. Actitudes y creencias. Los japoneses suelen ser reconocidos por sus buenos modales, además del respeto que se le tiene a los mayores. También se les conoce por ser personas tímidas pero decididas ante sus objetivos a alcanzar. Los japoneses suelen evitar los números 4 y 9, ya que se tiene la creencia que traen mala suerte. Religión. La mayoría de personas en Japón no practica una religión, siendo un 62% ateos. En cambio, un 31% practica el budismo y el 3% el shinto y el 1% otras religiones. Cultura. Se manifiesta de múltiples maneras: música, cine, gastronomía y literatura, entre otras. Además, Japón es un país en el que se fusionan la modernidad y las tradiciones, que siguen siendo muy presentes en el día a día. Educación. El sistema educativo de Japón consta de un primer ciclo de enseñanza primaria de 6 años de duración, un segundo ciclo de enseñanza secundaria de 3 años y otros 3 años de enseñanza secundaria superior, y la universidad conformado por 4 años. Idioma. El idioma de Japón es el japonés, el cual se divide en distintos dialectos, siendo el dialecto de Tokio considerado con japonés estándar. La sociedad japonesa toma en cuenta la jerarquía y el respeto por la autoridad, el cual se manifiesta en las actividades diarias tanto como en su área profesional como personal. Israel. Estética. Los hombres suelen tener la costumbre de dejarse el cabello largo, barbas largas y vestir túnicas, ya que en la antigua ciudad esto correspondía al voto nazareno que aparece en la Biblia. Actitudes y creencias. Suelen ser muy patriotas, estando orgullosos de su país y cultura. Religión. La población de Israel aborda los 8 millones. Entre ellos hay un 80% de judíos, un 15% de musulmanes, un 2% de cristianos y un 3% de otras minorías. Cultura. La cultura de Israel es inseparable de la historia del judaísmo y del pueblo judío que le preceden. La diversidad cultural de Israel se deriva de la diversidad de su población. Judíos de todo el mundo llevaron sus tradiciones culturales y religiosas consigo, creando un crisol de costumbres y creencias de cultura judía. Educación. Se divide por 3 niveles principales: la educación preescolar, educación primaria, secundaria y educación media superior. La educación preescolar es opcional, sin embargo, la educación primaria y secundaria es obligatoria. Idioma. El idioma oficial es el hebreo, hablado por el 72% de la población. En cambio, el 21% habla el árabe por judíos de origen mizrahi. Organización social.
Es una mezcla única de identidades religiosas, culturales y étnicas. A pesar de los desafíos, Israel ha logrado mantener una sociedad vibrante y dinámica que refleja su rica historia y diversidad. Argentina. Estética. En Argentina se toma en cuenta la elegancia, personalidad, carácter y seguridad de una persona. Actitudes y creencias. Los argentinos son conocidos por su facilidad de comunicación y su ritmo respecto a la música. Una de las creencias que se tienen es que si pasas por debajo de un andamio, no te casas. A lo contrario a esto, si te golpea el corcho de la sidra, te casas. Religión. El 76.5% de los argentinos son católicos, el 11.3% se define indiferente a lo religioso y un 9% se considera evangélico. Cultura. Es una mezcla cultural de indiferencias latinoamericanas, criollas y europeas, la cual se refleja en el estilo de vida, la arquitectura, la música, la literatura y la gastronomía. Educación. La estructura educativa obligatoria comprende 2 años de educación inicial a partir de los 4 o 5 años. Después, son 6 o 7 años de nivel primario entre la edad de 7 a 13 años y finalmente 6 o 5 años de educación secundaria entre la edad de 13 a 18 años. Idioma. El idioma oficial de Argentina es el español, que es hablado por casi todos los argentinos debido a la historia de Argentina. Se puede encontrar otra variedad de idiomas en los registros argentinos. Estos incluyen los idiomas europeos, italianos, latín, alemán y otros. Organización social. Es compleja y diversa con una mezcla de estratificación socioeconómica, diversidad cultural, activismo político y desafíos en el acceso a servicios básicos. Inglaterra. Estética. En Inglaterra es una mezcla de tradición y modernidad, de elegancia y creatividad que refleja la rica diversidad cultural y la influencia global del país. Actitudes y creencias. La cordialidad, el respeto hacia los demás y la buena educación son lo que caracteriza a la sociedad británica. El humor de los británicos es muy sarcástico, a lo que siempre se ha pensado de ellos, ya que se puede entender que son personas reservadas, elegantes y serias. En realidad, disfrutan del humor negro y hacer bromas a costillas de sus amigos. Religión. El Reino Unido es predominante cristiano con el 46.2% de la población, pese que en el último censo se constata una fuerte bajada de aquellos que se identifican con esta creencia. Otras religiones con gran presencia debido a la elevada población inmigrante son la musulmana, con el 6.5%, la hindú con el 1.7% y la sikh con 0.9%. Sin embargo, no todo el mundo practica la religión. Se estima que un tercio de los residentes en el Reino Unido no tienen ningún vínculo religioso. Cultura. Los festivales son parte importante y esencial de su cultura, con más de 800 festividades de música cada año y muchos más si ahondamos otro tipo de actividades como las del bienestar, las artísticas, literarias y las gastronómicas. Educación. La educación siempre ha sido obligatoria para los niños de 5 a 16 años, siendo dividido en 4 ciclos, el cual cada uno dura 4 años. Idioma. Principalmente se habla el inglés británico un 95% de la población en Reino Unido, además de tener una segunda lengua más hablada que es el galés. Organización social. Algunas clases sociales británicas son élite, clase media acomodada, clase media técnica, los trabajadores nuevos ricos, clase obrera tradicional, trabajadores de servicios emergentes, precariado o proletariado precario. Gracias por su atención.